Buen día, somos el grupo número 1, mis compañeros Alejandro, Cindy, Ruth, Génesis y su servidora María Estefany Rodas. A través de este video explicaremos de manera clara y sencilla el proceso ordinario como parte de los procesos declarativos regulados en el libro cuarto del Código Procesal Civil de Honduras. Además de ello, ¿cuáles son sus etapas más importantes? Para iniciar, ¿qué son los procesos declarativos? Los procesos declarativos son los procedimientos judiciales mediante los cuales una persona acude a un juez para que declare la existencia, inexistencia o el contenido de un derecho. En otras palabras, sirve para resolver conflictos entre partes cuando existe una controversia jurídica. Clasificación de los procesos declarativos. Tenemos por una parte el proceso ordinario, que es el proceso declarativo más completo y formal. Se utiliza para asuntos de mayor complejidad o cuantía. Sus características principales son etapas más amplias, desde la demanda, contestación, audiencia preliminar, audiencia de juicio, sentencia. Permite mayor debate y prueba. Se usa además cuando la ley no asigna un procedimiento especial. Tenemos también el proceso abreviado. Es más corto que el ordinario y se aplica a casos que, aunque requieren debate, no justifica un procedimiento tan extenso. Se utiliza en asuntos con cuantía media o en materias que la ley enumera expresamente. Nos enfocaremos en el proceso ordinario. La determinación de cuándo procede el juicio ordinario se encuentra regulado en el artículo 399 del Código Procesal Civil, ajustándose a las siguientes reglas. Cualquiera que sea su cuantía, se decidirán por el proceso ordinario las siguientes materias. A. Tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos. Tenemos también la impugnación de acuerdos sociales, competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial, publicidad, condiciones generales de contratación, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, salvo que se trate de la expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la ley del inquilinato. Tenemos el retracto, la declaración de la responsabilidad civil de jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público. Además, las pretensiones colectivas, y entre ellas también las demandas que superan los 100.000 empiras, reivindicatorias de bienes inmuebles y las que sean imposibles de calcular. Las cuestiones preliminares, es decir, los asuntos previos a una demanda que influyen o cambian las circunstancias de la misma, se dividen en A. Diligencias preparatorias, que son actuaciones previas al juicio que pueden influir en el mismo o preparar sus inicios, que están comprendidos en los artículos 405 al 413. B. La reclamación administrativa previa, que son los requisitos administrativos indispensables que deben agotarse para que la acción pueda entablarse ante un órgano jurisdiccional, comprendido en el artículo 414. Y la mediación y conciliación, que puede practicarse cuando las partes decidan ponerle fin al pleito sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional o, una vez invocado este, someter el asunto al conocimiento de una instancia distinta regulada por la ley de conciliación y arbitraje, comprendido en el artículo 415. Las diligencias preparatorias son actuaciones judiciales previas a la presentación de la demanda, solicitadas por quien pretende demandar para obtener información necesaria para formular correctamente la demanda, aclarar aspectos de hecho o de derecho, evitar que el proceso posterior sea inútil o defectuoso. Las diligencias preparatorias sirven para identificar al demandado o su domicilio, asegurar o conservar documentos necesarios para la demanda, conocer datos esenciales sobre el objeto litigioso, obtener declaraciones o información que de otra forma sería imposible antes del proceso. Estas diligencias evitan retrasos o nulidades posteriores en el proceso ordinario. En resumen, de las clases
de diligencias preparatorias que autoriza el artículo 406 son exhibición de documentos como mostrar un contrato, recibos, facturas, pólizas, etc. Exhibición o revisión de cosas o bienes, inspección de un vehículo dañado, identificación del futuro demandado con nombre completo, datos o domicilio. Además, la práctica anticipada de pruebas. Iniciaremos explicando que la solicitud de diligencia preparatoria deberá a. Constar por escrito y dirigirse al tribunal del domicilio de la persona contra la cual se dirige la diligencia, siendo el procedimiento presentado por escrito expresando la legitimación del solicitante, la parte contra quien se promoverá el futuro proceso, el objeto del proceso que promoverá, la finalidad concreta de la medida, fundamentos, medidas que se interesen del tribunal, personas que en ella deban intervenir como ser los peritos, además del ofrecimiento de caución para responder por gastos, daños o perjuicios. El juez además resolverá dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud si le da curso o la deniega. Contra esto el requerido puede presentar oposición dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Si el requerido presenta negativa, el tribunal tiene la facultad, según el artículo 411, de tener por cierto los hechos relacionados con las preguntas que el solicitante pretendiera formularle, como ciertas ante el juez. Las afirmaciones hechas por el solicitante en lo referente a datos de sociedades o comunidades, y el juez o tribunal podrá ordenar el secuestro de lo que el requerido no hubiere puesto ante la presencia del órgano jurisdiccional. Además, serán de cargo del requerido los gastos ocasionados por la práctica de diligencias preparatorias mediante su negativa. Es importante mencionar la reclamación administrativa previa. En la sección segunda, que la administración pública, es decir, cualquier dependencia centralizada, descentralizada, concentrada o desconcentrada del Estado, antes de ser demandado civilmente, el ciudadano debe agotar una reclamación administrativa previa. No hacerlo no anula la demanda, pero suspende el proceso hasta que se cumpla el requisito. Asimismo, en la sección tercera, que es el artículo 415, la remisión, se debe agotar la mediación y conciliación prevista por la ley, recordando que la mediación es un mecanismo de solución de controversias no vinculante entre 2 o más personas naturales o jurídicas que tratan de lograr ante un mediador la solución de sus diferencias, y la conciliación, que es un mecanismo a través del cual 2 o más personas naturales o jurídicas tratan de lograr por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se denominará conciliador. La conciliación busca no entrar en un proceso judicial ni de arbitraje. Tenemos también lo que son los incidentes, los cuales están establecidos en el capítulo 3 del Código Procesal Civil. Es cualquier asunto que surge durante el proceso que no es el tema principal del juicio, pero que tiene relación con él. ¿Cómo se tramitan estos incidentes? Pues se tramitan en pieza separada, es decir, un expediente aparte. Pero cuando un incidente surge durante una audiencia y ese incidente tiene que ver con el trámite de la audiencia misma, el juez lo resuelve ahí mismo sin abrir una pieza separada. Tenemos las clases. El código distingue entre los incidentes suspensivos y los no suspensivos. Los suspensivos tendrán esta condición: aquellos en los que estén expresamente previstos en la ley cuando se trate de un impedimento procesal aparecido después de la audiencia preliminar o de la audiencia del proceso abreviado. Si aparece antes, lógicamente deberá ser tramitado y resuelto en el curso de las mismas. Cualquier otra incidencia cuya resolución sea imprescindible por implicar la decisión de continuar el proceso o poner fin al mismo. Y los no suspensivos, todos los demás incidentes no suspenderán el proceso sin perjuicio de que si su resolución es antecedente necesario de la decisión sobre el objeto principal del pleito, sea objeto de un pronunciamiento separado en la sentencia definitiva. Según el artículo
419, algunos incidentes como la nulidad o la recusación tienen procedimientos especiales y además exige que todos los incidentes que puedan paralizar el proceso se presenten en un mismo escrito para evitar dilaciones. El artículo 420 regula la promoción del incidente, que debe plantearse por escrito con fundamentos claros, documentos y pruebas. Si es improcedente, se rechaza de inmediato. El artículo 421 detalla la sustanciación, le da traslado a las partes para que contesten y luego se celebra una audiencia similar a la del proceso abreviado, donde se practican las pruebas. El artículo 422 agrega que las cuestiones accesorias dentro del incidente se resuelven conjuntamente. Y finalmente, el artículo 423 establece que el juez resolverá mediante auto, especialmente si el incidente suspendió el proceso, y regula la forma de impugnación, señalando cuándo procede apelación directa o diferida. El capítulo 1 del título 2 del Código Procesal Civil de Honduras regula uno de los actos más importantes del proceso civil, la demanda. La demanda es el acto procesal mediante el cual una persona acude al tribunal para ejercer una pretensión y poner en marcha un proceso judicial. Los artículos 424 al 431 establecen sus requisitos, anexos, efectos y la forma en que pueden modificarse o ampliarse. El artículo 424 establece la procedencia y requisitos de la demanda. Aunque el proceso es predominantemente oral, tanto la demanda como la contestación, que contienen básicamente las pretensiones de las partes, deberán hacerse por escrito, lo que no implica la pérdida del principio de oralidad, pues los actos procesales de alegación, práctica de pruebas y sustanciación del proceso en general se deben obligatoriamente efectuar oralmente. El artículo 424 establece que todo proceso judicial inicia con una demanda escrita. Esta debe contener como mínimo la designación del tribunal y la vía procedimental, datos del demandante como ser el nombre, identidad y domicilio, datos del abogado o profesional del derecho, identificación del domicilio del demandado y su domicilio, los hechos numerados expuestos con orden, claridad y precisión. La fundamentación jurídica deberá enunciar todos los artículos de la Constitución de la República, códigos, leyes, reglamentos, etc., que contengan relación con el objeto del proceso para el demandante y con el objeto del debate para el demandado. Las pretensiones, indicando claramente lo que se pide y su valor, el ofrecimiento de los medios de prueba, lugar, fecha y firma, así como los anexos que acompañan la demanda. El código además exige que a la demanda se anexen documentos esenciales como identificación del demandante y del representante, documentos que acrediten la representación o poder, medios de prueba, dictámenes y documentos que sustenten el petitorio, copias para todas las partes demandadas. Si algún medio de prueba no está disponible, debe describirse su contenido y solicitar su posterior incorporación. El artículo 426 establece la inadmisión de la demanda. El juez solo puede inadmitir la demanda en los casos previstos por la ley. La inadmisión se da cuando faltan requisitos esenciales o no se acompañan documentos obligatorios. Si la demanda tiene fallas subsanables, el juez otorga un plazo de hasta 10 días para corregirlas. Si el defecto es insubsanable o no se corrige, se ordena el archivo del expediente. El artículo 427 establece los efectos de la demanda, que una vez admitida la demanda se produce la litispendencia, que es el conjunto de efectos que se derivan de la presentación de la demanda, de la cual se origina la presencia de un proceso que va dirigido a producir una modificación en el campo del derecho y que, por elementales razones de seguridad jurídica, durante el tiempo de su desarrollo exige que no se alteren las circunstancias existentes en el momento de la presentación, que en definitiva son las que han de ser objetos de enjuiciamiento. Además, interrumpe la prescripción salvo que el demandante desista
abandone el proceso o se dicte sobreseimiento. Es decir, la litispendencia fija el momento jurídico en que nace el conflicto procesal. Además, el artículo 428 establece cambio de circunstancias. Ese artículo establece que los cambios posteriores pueden ser en domicilio, situación del bien, estado de las partes. No modifican la jurisdicción ni la competencia del juez que se fijan al presentar la demanda. Solo se tomarán en cuenta esos cambios si hacen perder el interés legítimo del proceso. Además, el artículo 429 nos establece la modificación de la demanda. Una vez establecidas las posiciones de las partes, demanda, contestación y reconvención, no puede alterarse el objeto del proceso. Únicamente se permiten alegaciones complementarias, siempre respetando el Código Procesal Civil. La demanda, según el artículo 430, la ampliación de la demanda puede ampliarse solo antes de la contestación, ya sea agregando nuevas pretensiones o dirigiéndola contra nuevos demandados. Al ampliarse, se inicia un nuevo plazo para contestar. El demandado puede oponerse si la acumulación no cumple los requisitos legales. El artículo 431 establece hechos nuevos o de nueva noticia. Si después de las etapas de alegación ocurre o se descubre un hecho relevante, las partes pueden presentarlo mediante un escrito de ampliación de hechos, siempre antes del plazo para dictar sentencia, y para ello la contraparte tendrá 5 días hábiles para pronunciarse. En conclusión, los artículos 424 al 431 regulan todo lo referente a la demanda en el proceso ordinario, sus requisitos, documentos, efectos y la forma en que puede ampliarse o introducir hechos nuevos, por lo que este conjunto de normas garantiza que el proceso inicie con claridad, orden y seguridad jurídica para ambas partes. Es por ello que continuará mi compañera con la contestación a la demanda y la reconvención. Buen día, mi nombre es Cindy García y voy a hablarles sobre los capítulos 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil. Capítulo 2. La contestación y reconvención. Artículo 432. Emplazamiento. 1. Cuando se admite la demanda, se entrega una copia al demandado y tiene 30 días para contestarla. 2. Si hay varios demandados en lugares distintos, el plazo corre desde el último emplazamiento. 3. Puede emplazarse al abogado si tiene poder para recibir notificaciones. Artículo 433. La contestación. La contestación debe presentarse igual que una demanda, cumpliendo los requisitos y anexando los documentos solicitados. Artículo 434. Contenido de la contestación. 1. El demandado explica por qué se opone, qué excepciones tiene y si puede aceptar parte o todo. 2. Debe aceptar o negar hechos. El silencio puede tomarse como admisión. 3. Debe incluir excepciones procesales para que se discutan en la audiencia preliminar. Artículo 435. La reconvención. 1. El demandado puede presentar una nueva pretensión contra el actor si tiene conexión con la demanda. 2. No se acepta si el juez no es competente o si corresponde a otro tipo de proceso. 3. Puede incluir a terceros si son litisconsortes necesarios o voluntarios. Artículo 436. ¿Cómo se presenta la reconvención? 1. Debe ir separada dentro del mismo escrito de contestación y cumplir con los requisitos solicitados en la demanda. 2. Se resuelve en el mismo proceso y en una sola sentencia. Artículo 437. Contestación de la reconvención. El actor tiene 30 días para contestar la reconvención y debe hacerlo igual como si fuera una demanda. Artículo 438. Excepción de compensación. Si el demandado alega compensación de créditos, al actor se le da copia para que responda como si fuera una reconvención. Artículo 439. Nulidad del negocio jurídico. 1. Si el demandado alega nulidad absoluta del acto base, el actor puede contestar en el plazo de la reconvención. 2. El juez resolverá primero la nulidad en sentencia. Capítulo 3. Rebeldía. Artículo 440. Declaración de rebeldía. 1. Si el demandado no contesta, es declarado rebelde. 2. El juicio sigue sin que eso signifique que aceptó los hechos. Artículo 441. Notificaciones al rebelde. 1. La rebeldía se notifica por cédula o edictos si no hay dirección. 2. Después de eso, solo se le notificará la sentencia final. Artículo 442. Conocer el domicilio del rebelde. Si se conoce un domicilio nuevo del rebelde, se le comunicará sobre el proceso. Artículo 443. Comparecencia del rebelde. 1. Puede reincorporarse en cualquier momento, pero el proceso sigue como va.
2. Si la rebeldía fue involuntaria, puede pedir audiencia contra la sentencia. Capítulo 4. Audiencia preliminar. Artículo 444. Convocatoria. Una vez contestada la demanda o declarada en rebeldía, el juez convoca a audiencia preliminar dentro de 20 días. Artículo 445. Comparecencia. Las partes deben ir personalmente, salvo causa justificada. El apoderado debe tener facultad para conciliar. Artículo 446. Incomparecencia. 1. Si no van ambas partes, se termina el proceso. 2. Si no va el actor y el demandado, no tiene interés y se termina. 3. Si no va el demandado, el proceso continúa. Artículo 447. Objetivo de la audiencia preliminar. Esto nos sirve para intentar conciliación, resolver defectos procesales, fijar pretensiones y oposición, proponer y admitir pruebas. Artículo 448. Conciliación. El juez busca un arreglo. De no haber ningún acuerdo, se continúa con el proceso. Artículo 449. Defectos procesales. Se revisarán defectos como ser la capacidad, representación, acumulación indebida, litispendencia, cosa juzgada, entre otros. Artículo 450. Defectos procesales sobre resolución. Si es insubsanable, se archiva. Si es subsanable, se da hasta 10 días para hacer una corrección. Artículo 451. Defectos de capacidad o representación. Se suspenden las actuaciones para que se corrijan en 10 días. Si no se corrige, se archiva. Si es el actor, si es el demandado, se sigue con el proceso aún en rebeldía. Artículo 452. Acumulación indebida de pretensiones. El juez decidirá si la acumulación es válida o no. Y en dado caso, el proceso seguirá solo con lo permitido. Artículo 453. Litisconsorcio necesario. Si falta incluir personas necesarias, si el actor acepta, debe incluirlos en 10 días. Si no acepta, el juez decidirá. Si no los incluye, se archivará el proceso. Artículo 454. Demanda defectuosa. Si la demanda es confusa, el juez solicitará aclaraciones. Si no se aclara, será archivado. Si es la reconvención la defectuosa, será excluido. Artículo 455. Litispendencia o cosa juzgada. Si se confirma, el proceso termina y se archiva. Artículo 456. Inadecuación del procedimiento. Si hay algún error en la vía procesal, el juez decidirá y puede cambiar el procedimiento abreviado. Artículo 457. Compromiso arbitral. Si existe compromiso arbitral válido, terminará el proceso judicial. Artículo 458. Fijación de la pretensión. El actor puede aclarar su pretensión, pero no modificarla esencialmente. Solamente podrá agregar pretensiones accesorias. Artículo 459. Fijación del debate. Las partes aclararán los puntos discutidos y el juez solicitará precisiones. Artículo 460. Hechos nuevos. Se podrán introducir hechos nuevos ocurridos o conocidos después. Artículo 461. Nuevos documentos o peritajes. Se podrán presentar nuevos documentos solamente si son necesarios para nuevas alegaciones. Artículo 462. Objeto de la prueba. Serán fijados los hechos en disputa y los aceptados para excluirlos de prueba. Artículo 463. Proposición de la prueba. Las partes propondrán pruebas sobre hechos en disputa. Artículo 464. Finalización sin audiencia probatoria. El proceso puede terminar en la audiencia preliminar en los siguientes casos. Solo hay cuestión de derecho o solo hay prueba documental. Otra forma sería que la única prueba es el interrogatorio que puede tomarse allí mismo. Artículo 465. Señalamiento de la audiencia probatoria. Si hay pruebas que requieren audiencia, se programará dentro de 2 meses. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ruth Ortiz y en este lapso de tiempo hablaré sobre el contenido que se abarca en los capítulos 5, 6 y 7 del Código Procesal Civil de Honduras. Empezaré con el capítulo 5, que habla de la audiencia probatoria, desde el artículo 466 al 472. Menciona que la audiencia probatoria, según el artículo 466, se realiza en la fecha y hora fijadas por el juzgado. Su propósito es llevar a cabo de forma oral y pública toda la prueba admitida, y la sesión inicia con la lectura del acta de la audiencia preliminar. De acuerdo con el artículo 467, las pruebas deben practicarse de manera presencial y concentrada. Cada parte puede solicitar que se evacúen las pruebas de la forma que consideren conveniente, siempre que no afecte a la otra parte. El artículo 468 establece que si alguna prueba debe practicarse fuera de la audiencia,
el juez debe anunciar la fecha, la hora y el lugar, y también recomienda hacerlo antes de la audiencia cuando sea posible. El artículo 469 regula la comparecencia, donde si una parte no comparece cuando fue citada a declarar, se tienen por ciertos hechos en su contra. Si ambas partes faltan, el proceso termina, y si solo llega una parte, la audiencia continúa. Según el artículo 470, durante la audiencia pueden presentarse objeciones, ya sea a preguntas o respuestas de testigos y peritos. El artículo 471 permite reclamar conductas irrespetuosas o de mala fe. Y finalmente, el artículo 472 indica que si falta un testigo o perito esencial, el juez decidirá si suspende o continúa el proceso. Si se reprograma, se advierte sobre la desobediencia y la suspensión no puede exceder los 20 días, ya que una vez superado ese plazo se pasa a los alegatos finales. Seguidamente abarcaré el capítulo 6, que habla precisamente sobre los alegatos finales y la sentencia, desde el artículo 473 al 480. Según el artículo 473, una vez terminada la prueba, las partes presentan sus alegatos finales, donde cada una tiene hasta 30 minutos prorrogables por otros 30, y estos alegatos no son recurribles. El artículo 474 establece que los alegatos deben ser orales y que no pueden cambiar la pretensión inicial, aunque sí pueden precisarla. De acuerdo con el artículo 475, los alegatos deben centrarse en los hechos que se consideran probados, en los que la parte contraria no logró acreditar y en los fundamentos jurídicos. También menciona que cuando se reclama dinero se debe indicar la cantidad exacta de éste. El artículo 476 autoriza al juez a pedir aclaraciones y señala que al terminar los alegatos se cierra la audiencia y comienza el plazo para dictar sentencia. También habla de que solo se admite documentación tardía en los casos previstos por este código. El artículo 477 regula las presunciones legales, donde la parte favorecida no necesita probar los hechos presuntos, aunque siempre se permite prueba en contrario. El artículo 478 trata sobre las presunciones judiciales, donde el juez puede deducir hechos basándose en indicios probados, siempre con lógica y sana crítica. Y aquí también se admite prueba en contrario. El artículo 479 establece que la valoración de la prueba es libre, razonada y debe realizarse primero de forma individual y luego en conjunto. Finalmente, el artículo 480 indica que la sentencia debe dictarse dentro de los 10 días posteriores a la audiencia y notificarse en un plazo máximo de 3 días. También permite incluir pagos periódicos futuros, lo cual remite al artículo 884 cuando no sea posible determinar el monto exacto. Ahora el capítulo 7 abarca lo que es la terminación del proceso sin sentencia contradictoria y vemos este tema desde el artículo 481 al 493. El artículo 481 establece que las partes tienen libertad para disponer del proceso cuando la ley lo permita. Esto quiere decir que pueden renunciar, desistir, allanarse, transigir o acudir al arbitraje. Este capítulo se divide en 6 secciones. En el artículo 482 vemos la carencia de objeto y satisfacción extraprocesal. Habla de cuando el objeto del proceso desaparece o la pretensión se satisface fuera del juicio, se puede solicitar la terminación. El juez también debe escuchar a las partes antes de decidir y el auto que declara la terminación tiene efectos de sentencia absolutoria. En el artículo 483 vemos la renuncia, donde el actor puede renunciar a su pretensión
o incluso al derecho material, y esta renuncia genera una sentencia absolutoria con efecto de cosa juzgada. Seguidamente vemos el desistimiento en el artículo 484, donde el actor puede desistir antes de la contestación o si el demandado está en rebeldía. Si no es así, se necesita la conformidad del demandado, y a diferencia de la renuncia, el desistimiento permite presentar nuevamente la demanda. En el artículo 485 vemos lo que es el allanamiento, donde el demandado puede aceptar las pretensiones del actor. El juez dicta sentencia condenatoria siempre y cuando no haya ilegalidad ni fraude, y todo este proceso puede ser parcial. Seguidamente vemos el artículo 486 y también 487 y 488 que hablan de la transacción, donde las partes pueden llegar a un acuerdo judicial, donde el juez lo revisa y lo homologa si todo es legal, y la transacción tiene efecto de cosa juzgada y puede impugnarse como un contrato inválido. Finalmente, hablamos del abandono del proceso, abarcado desde el artículo 489 al 493, donde el 489 señala que hay abandono cuando no se realiza ninguna actuación durante un año en primera instancia o durante 6 meses en segunda instancia o casación. El artículo 490 indica que no aplica en ejecución forzosa y según el artículo 491 tampoco procede cuando existe fuerza mayor o causas ajenas a las partes. El artículo 492 establece que en primera instancia el abandono lleva al archivo del expediente, mientras que en segunda instancia o en casación deja firme la sentencia. Y finalmente, el artículo 493 permite impugnar el abandono dentro de 5 días, alegando así fuerza mayor o error. Ya una vez visto el contenido de los capítulos 5, 6 y 7, concluyo diciendo que esta fue mi parte y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Genesis Osorio y yo les voy a hablar acerca de las especialidades del procedimiento ordinario, pero lo dividimos en 2 partes, ya que esta parte es un poquito extensa. Primero les hablaré yo la primera parte, luego mi compañero. Como primer artículo tenemos el 494, que nos habla de algo básico pero fundamental, que es el procedimiento adecuado. ¿Qué regula este artículo? Básicamente nos menciona que en este capítulo todas estas demandas se tramitan por el proceso ordinario. ¿Qué significa esto? Que no vamos a inventar un proceso nuevo para cada caso. Se usa el procedimiento ordinario como una columna vertebral. Sin embargo, el artículo también nos aclara que habrá especialidades según la materia concreta. Por ejemplo, si estamos hablando de una tutela de honor, de una impugnación de acuerdos, de propiedad intelectual. Básicamente lo que se aplica es que el camino es el mismo para todos, pero con adaptaciones a cada tema según el caso concreto. Luego tenemos el 495 que nos habla del objeto. Aquí se fija lo que es la finalidad concreta de esta sección. Por el proceso ordinario se conocen las pretensiones para obtener la tutela de honor, de la intimidad y de la propia imagen. Es decir, cuando alguien considere que su honor, su vida privada o su imagen han sido vulneradas, acudirá al proceso ordinario. Este artículo facilita esa protección y marca el territorio, es decir, define qué tipo de demandas encajan aquí. Luego tenemos la legitimación en el artículo 496. Este artículo regula quién tiene derecho a actuar cuando la víctima es una persona fallecida. Primero, si la persona designó en su testamento a alguien para proteger su honor o su imagen, esa designación vale. Incluso puede designar a una persona jurídica. Segundo, si no hay designación o la persona designada falleció, están legitimados para actuar el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos que vivieran del tiempo al fallecimiento. Luego, por último, nos menciona que si hay varios parientes supervivientes, cualquiera de ellos puede ejercer la acción. Lo mismo aplica si el testamento nombró a varias personas
salvo que el testamento disponga otra cosa. Como sabemos, siempre prevalece la voluntad que se encuentra en el testamento. Finalmente, si la víctima murió sin poder interponer acción por sí o por su representante, las personas señaladas pueden hacerlo en su lugar. ¿Qué quiere decir? Es que si la víctima ya no puede actuar, la ley le da prioridad a la voluntad testamentaria y, en su defecto, a la familia cercana para defender su honor y también su intimidad. Luego tenemos el 497, que nos habla de un caso de legitimación preextraordinaria. Es muy sencillo. Cuando se trate de procesos sobre derecho fundamental, el Ministerio Público será parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público interviene en defensa del interés público y de los derechos fundamentales con presencia formal en el juicio. No es una intervención anecdótica, es una legitimación que obliga a su participación. Luego tenemos la prescripción. En el artículo 498 habla que las pretensiones para proteger derechos honoríficos y fundamentales prescriben en un plazo de 4 años, salvo que la ley establezca un plazo distinto. El cómputo empieza desde el que el legitimado pudo interponer la acción, es decir, que tuvo conocimiento y la posibilidad de demandar. No es desde que pasó el daño como tal, sino que estrictamente desde que la persona tuvo condiciones de ejercer su derecho. Si lo deja pasar más de 4 años, podrá perder la acción. Luego nos habla de las indemnizaciones en el artículo 499. Este artículo introduce 2 ideas claves. Primero, si se prueba una intromisión ilegítima, se presume que hubo perjuicio. Es decir, si no hace falta probar el daño material como primer paso, la intromisión basta para presumir perjuicio moral. Segundo, si la indemnización incluye daño moral, su cuantía se valora caso por caso, atendiendo la gravedad de la lesión, las circunstancias y también la difusión o audiencia del medio que difundió la intromisión y además el beneficio que obtuvo el causante. Por ejemplo, si una publicación falsa se viraliza masivamente, la sentencia tendrá en cuenta que hubo mayor difusión y por lo tanto mayor afectación moral, y también que el responsable pudo haberse lucrado con esa difusión masiva, lo que aumenta la indemnización. Luego tenemos la prohibición de ejecución provisional de sentencia en el artículo 500. Ese artículo limita la ejecución provisional, es decir, las sentencias dictadas para proteger los derechos honoríficos y fundamentales no son ejecutables provisionalmente. Solo en los casos cuando la sentencia trata obligaciones o relaciones patrimoniales que sean objeto principal del proceso. Si, por ejemplo, si se gana una demanda por violación del honor y el fallo ordenó una rectificación o una indemnización moral, eso no se puede ejecutar inmediatamente. En forma provisional sí se puede ejecutar provisionalmente cuando la resolución contiene medidas patrimoniales claras relacionadas con el objetivo principal. Luego abrimos la sección sobre impugnación de acuerdos sociales con el artículo 501 que nos habla del objeto. Ese artículo dice que por el juicio ordinario se conocen las pretensiones para impugnar acuerdos tomados en juntas, en asambleas o por órganos colegiados en sociedades mercantiles y cooperativas. Continuando con el artículo 502, tenemos las causas de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas. Ese artículo enumera por qué se puede impugnar un acuerdo en una sociedad anónima, cuando el acuerdo es contrario a la ley, cuando se opone a los estatutos o cuando lesiona los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas o terceros. Los acuerdos contrarios a la ley son nulos y los demás, por ejemplo, aquellos que lesionan intereses, son anulables. Además, no se puede impugnar un acuerdo que ya fue dejado sin efecto o válidamente sustituido. Y si la causa de impugnación puede eliminarse, el juez dará un plazo razonable para subsanar la diferencia entre el nulo y anulable. Por ejemplo, una junta que aprobó un reparto de utilidades en contra de lo que permiten los estatutos sería anulable. Un acuerdo que ordena una conducta ilegal sería nulo. Luego tenemos el 503, causas de impugnación de acuerdos de sociedades de responsabilidad limitada. Las mismas causas que para las sociedades anónimas se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada. La ley quiere uniformidad. Continuando, el artículo 503 nos menciona las causas de impugnación de acuerdos de sociedades de responsabilidad limitada. Este artículo menciona que las mismas causas para las sociedades anónimas se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada.
Luego tenemos el artículo 504 en las causas de impugnación de acuerdos de cooperativas. Aquí se fijan plazos y reglas para cooperativas. Si quien impugna es miembro de la junta directiva, tiene 2 meses para impugnar acuerdos nulos y 1 mes para los anulables, contado desde la adopción. En los demás casos, el plazo es de 1 año. También aplica acuerdos que la Asamblea General que sean contrarios a la ley, estatutos o que lesionen intereses de la cooperativa. Siguiendo tenemos el artículo 506, que es legitimación. Ese artículo define quién puede impugnar para acuerdos sociales nulos en sociedades anónimas y sociedades que están legitimados todos los socios, administradores y comisarios y cualquier tercero con interés legítimo. Para acuerdos anulables pueden impugnar los socios que hicieron constar su oposición en acta, los ausentes o los que fueron ilegítimamente privados del voto, además de los administradores. En cooperativas, la legitimación es amplia para acuerdos nulos, es decir, todos los socios, y algo más restringida para anulables. Luego tenemos el artículo 507, que es los requisitos para la interposición de la pretensión. Ese artículo es práctico. La demanda debe dirigirse contra la sociedad representada por quien corresponde legal o estatutariamente. Si el actor tiene la representación exclusiva y la Junta no designó representante, el juez puede nombrar a una persona para representar a la sociedad en el proceso. Los accionistas que votaron a favor pueden intervenir a costa para sostener la validez del acuerdo. Además, para presentar la demanda de nulidad o anulibilidad, hay que depositar los títulos ante notario o entidad de crédito que expiden certificado para acompañar la demanda. Luego tenemos la acumulación de pretensiones, que en una regla de orden procesal es que cuando la demanda verse sobre impugnación de acuerdos sociales se acumularán de oficio. Todas las pretensiones de nulidad o anulibilidad que afecten acuerdos adoptados en la misma junta o de sesión se presenten dentro de 40 días desde la primera demanda. Luego tenemos el artículo 509 en las medidas cautelares específicas. Menciona que este artículo menciona que se autorizan las medidas cautelares concretas al impugnar acuerdos sociales, es decir, el juez puede ordenar la suspensión de acuerdos impugnados si el demandante rinde caución suficiente. A continuación tenemos el artículo 511 que menciona el objeto. Abrimos la sección de competencia leal. Este artículo establece que por juicio ordinario se conocen las pretensiones para exigir tutela frente a actos de competencia leal sin importar la cuantía. En otras palabras, es decir, que cualquier afectado por prácticas comerciales ilegítimas tiene acceso a esta vía con las especialidades que a continuación se menciona. Luego tenemos el artículo 512, que es las pretensiones. Este artículo enlista las medidas que se pueden demandar contra actos de competencia desleal: declaración de la deslealtad, cese o prohibición del acto, remoción de efectos producidos, rectificación de información engañosa o falsa, resarcimiento de daños y perjuicios cuando haya dolo o culpa, y acción por enriquecimiento injusto cuando se haya lesionado una posición jurídica con derecho exclusivo. Luego tenemos el artículo 513, que es la legitimación activa. Aquí menciona quién puede demandar, que es cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directa o potencialmente perjudicados. Puede interponer las pretensiones 1 a 5 del artículo anterior. Además, las asociaciones profesionales o de consumidores pueden actuar cuando sus miembros o consumidores resulten afectados, y la protección no es solo individual, también es colectiva mediante asociaciones. Luego tenemos el artículo 514, que es la legitimación pasiva. Aquí se aclara a quién dirige la demanda, contra quién realizó, ordenó o cooperó en el acto de competencia desleal. La acción por enriquecimiento injusto solo puede dirigirse contra el beneficiario del mismo enriquecimiento, si el acto fue realizado por un trabajador en ejercicio de sus funciones. Las pretensiones como cese o rectificación se han de dirigir contra el principal, es decir, el empleador, y para el resarcimiento se aplican las reglas del derecho privado. Luego, en el artículo 515 tenemos las diligencias preparatorias, que ese artículo introduce una herramienta práctica. Quien pretenda demandar por competencia desleal puede solicitar al juez diligencias preparatorias para comprobar hechos indispensables antes del juicio e identificar los autores. Luego, en el artículo 516 tenemos la prescripción, que en el plazo procesal estas pretensiones por competencia desleal prescriben en 5 años desde que pudieron interponerse y desde que el legitimado conoció la identidad de la persona que realizó el acto.
El plazo corre desde que la víctima puede actuar y conoce al responsable. En el artículo 517, para continuar, tenemos la carga de la prueba. En estos procesos, la ley desplaza la carga de la prueba cuando al demandado para comprobar la exactitud y veracidad de las indicaciones, manifestaciones o datos que la publicidad exprese. Esa regla se aplica salvo que una disposición legal diga otra cosa. En términos sencillos, si se acusa a alguien de la publicidad falsa, la otra parte tiene la obligación de demostrar que lo que dijo es cierto. En el artículo 518 tenemos la prueba específica, que es un mecanismo probatorio en casos de engaño, denigración, agresión o comparación. El juez, al admitir las pruebas, puede requerir de oficio al demandado que aporte las pruebas sobre exactitud y veracidad. Si no aporta esa prueba, el juez podrá considerar que las manifestaciones son inexactas o son falsas. Luego tenemos el artículo 519 en las medidas cautelares. Ese artículo otorga facultades amplias al juez para prevenir daños con indicios o inminencia del acto a instancia de la persona legitimada y bajo su responsabilidad. El juez puede ordenar la cesación provisional del acto, prohibir temporalmente o también interrumpir la prestación en curso y dictar otras medidas pertinentes. Además, si se solicitan antes de la demanda, el juez del lugar donde se producen los efectos también es competente. Pero una vez presentada la demanda principal, el juez que la conozca será el único competente respecto a las medidas adoptadas. En el artículo 520 tenemos el objeto. Se abre la sección de propiedad industrial. Este artículo dispone que por proceso ordinario se conocen las pretensiones para tutela de derechos en materia de propiedad industrial. Patentas, marcas, diseños y cualquiera que sea la cuantía es la base para las reglas especializadas que se siguen. Luego en el artículo 521 tenemos las pretensiones y solicitudes en materia de derecho de patentes. En materia de patentes, el titular tiene varias herramientas. Primero, puede pedir la cesación de actos que violen la patente, la reivindicación para que le transfiera la solicitud o título, indemnización por daños, el embargo de objetos producidos o importados con violación y la atribución en propiedad de los objetos embargados cuando sea posible, imputando a su valor a la indemnización. También puede pedir medidas para impedir que se siga la violación y además cualquier interesado puede pedir que se declare que determinada actuación no constituye violación de la patente. En el artículo 522 tenemos las pretensiones y solicitudes en materia de derecho de signos distintivos. Respecto a marcas y otros signos distintivos, el titular puede solicitar la cesación, reivindicación, indemnización y medidas para retirar del mercado productos, embalajes o materiales que violen la marca. Además, el demandado puede reconvenir pidiendo la caducidad por falta de uso. La regla de uso efectivo es una forma de evitar que marcas registradas en papel bloqueen a terceros sin uso real. El artículo 523 nos menciona las pretensiones en materia de derecho industrial. En diseño industrial, las pretensiones posibles son reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado, cesación de actos que violen los derechos del titular y la indemnización de daños y perjuicios. Es la protección típica del aspecto estético o de la forma que tiene el producto. El artículo 524 nos habla de la legitimación, sobre quién puede actuar salvo pacto en contrario. El concesionario de una licencia exclusiva puede interponer en su propio nombre las acciones que la ley reconoce al titular del patente o marca. El concesionario de una licencia no exclusiva no puede. Si el licenciatario no está legitimado, puede requerir notariamente al titular para que actúe. Si el titular se niega o no actúa en 3 meses, el licenciatario puede interponer la acción en su propio nombre acompañado del requerimiento. La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de marca puede ser interpuesta por titulares afectados, sus causavientes o cualquier persona o agrupación legalmente constituida que represente intereses de fabricantes, productores, comerciantes o consumidores afectados. Luego en el artículo 523 tenemos la conciliación previa especial. Para intervenciones laborales la ley exige un paso preliminar, que es que antes de demandar la cuestión debe someterse a conciliación ante el registro de la propiedad industrial. El ente conciliador tiene 2 meses para dictar una propuesta y la parte tiene 15 días para aceptar o rechazar la misma propuesta. Es un filtro obligatorio para intentar soluciones administrativas antes de ir a juicio en materias técnicas y laborales. Tenemos el
el artículo 526 que nos habla de las diligencias preparatorias. Ese artículo regula las diligencias urgentes para comprobar violaciones de patentes o marcas. La persona legitimada puede pedir al juez diligencias preparatorias urgentes y el juez puede requerir informes e investigaciones en la diligencia de comprobación. Participarán peritos y se oirá a la persona afectada para determinar si los medios inspeccionados sirven para la violación alegada. El juez debe cuidar que la diligencia no sirva para violar secretos industriales y ni constituir competencia desleal. Solo se autorizarán diligencias cuando sea presumible la violación y no pueda comprobarse sin ellas. Como siguiente artículo tenemos el artículo 527 que nos habla de medidas cautelares. A quien interponga o vaya a interponer una pretensión en materia de propiedad industrial se le permite medidas cautelares si justifica la explotación industrial del derecho u preparativos serios y efectivos. Entre las medidas posibles figuran la cesación inmediata de los actos que violen el derecho, medidas para evitar reiteración, el secuestro de objetos producidos o importados ilegalmente y el afianzamiento de la eventual indemnización en las anotaciones registrales pertinentes. Como artículo 528 nos menciona la sentencia y ejecución provisional. Si el demandante lo pide y el órgano lo estima, el tribunal puede ordenar la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado. La ley admite sanciones públicas y de publicidad de la sentencia como remedio, pero protege la estabilidad registral pidiendo ejecuciones provisionales que afecten títulos hasta que la resolución sea firme. El artículo 529 nos menciona la prescripción y dice que las acciones civiles por violación de patentes, marcas o diseños prescriben a 5 años desde que pudieran interponerse. Además, la indemnización solo podrá exigirse por actos de violación que se han realizado durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción. Tenemos el artículo 530, que es la indemnización reconocida en la sentencia. Sobre todo lo que puede reconocerse, la indemnización comprende pérdidas sufridas y también las ganancias dejadas de obtener por el titular a causa de la violación. El titular de la marca puede reclamar por daños a prestigio de la marca, por ejemplo, cuando el producto falsificado está mal presentado o es defectuoso. El cálculo de las ganancias dejadas de obtener puede hacerse mediante 3 criterios a elección del perjudicado. El primer criterio es que los beneficios que habría obtenido el del titular, beneficios que tuvo el infractor o, por último, el precio que el infractor hubiera debido pagar por una licencia. Luego tenemos el artículo 531 que menciona el objeto. Se abre la sección de esa propiedad intelectual. Por proceso ordinario se conocen las pretensiones para tutela de derechos de propiedad intelectual, cualesquiera que sea la cuantía con las especialidades que siguen. Es la base que aplica a autores y también a los creadores. El artículo 532 nos habla de las pretensiones. En materia de propiedad intelectual, el titular puede pedir el cese de la actividad ilícita y exigir indemnización por daños materiales y morales según esta ley y las leyes especiales. El cese puede comprender la suspensión de la explotación, la prohibición de reanudarla, la retirada y destrucción de ejemplares ilícitos, la inutilización o destrucción de moldes y elementos destinados a reproducir ejemplares ilícitos, la neutralización de dispositivos técnicos de protección de programas de computadora y la remoción o precinto de aparatos para comunicación pública no autorizada. El perjudicado puede optar como indemnización entre el lucro cesante o la remuneración que hubiera percibido por autorizar la explotación, y si hay daño moral procede indemnización aún sin probar un perjuicio económico, valorándose la gravedad y difusión de este hecho. En el artículo 533 tenemos la legitimación. La legitimación corresponde a personas naturales, autores de la obra, sin perjuicio de la ley de derecho de autor y conexos. Si el autor fallece, la legitimación pasa a persona natural o jurídica a la que el autor haya confiado por un testamento. Además, si existen entidades de gestión de derechos, estas pueden hacer valer en juicio los derechos que se administran. En el artículo 534 nos menciona que el titular puede solicitar medidas cautelares adicionales a las que establece la Ley de Derechos de Autor, que serían la intervención y depósito de ingresos obtenidos por la actividad ilícita, consignación o depósito de cantidades debidas o remuneración de embargos del producto de espectáculos, de suspensión de reproducción, distribución, comunicación pública, secuestro temporal de ejemplares y del material empleado para su producción, secuestro de material empleado exclusivamente para reproducción o comunicación pública. La ley de herramientas urgentes y potentes al titular para impedir que la infracción continúe para preservar medios de prueba y la posibilidad de una reparación económica.
Tenemos el artículo 35 que nos habla de la prescripción. El plazo específico para que prescriba en materia de propiedad intelectual es 3 años desde que el legitimado pudo interponerlas. Es un plazo más corto que el de las patentes o que el de las marcas y que la norma responde a la naturaleza del hecho del autor. Luego tenemos el artículo 536 que nos habla de las indemnizaciones. Para el cálculo del lucro cesante, el perjudicado puede elegir entre 3 criterios: los beneficiarios que él habría obtenido de no haberse producido la infracción, también puede ser los beneficios que tuvo el infractor o el precio o regalía que el infractor habría pagado. Es una fórmula que admite flexibilidad para que la indemnización refleje la pérdida real o el beneficio ajeno. Ejemplo breve, si una obra se explotó sin permiso, puede pedir como indemnización lo que hubiera cobrado por licenciarla o lo que ganó quien la pirateó. En el artículo 537 menciona que se inicia la sección de publicidad. Por proceso ordinario se conocen las pretensiones para tutela en materia de publicidad, cualquiera sea su cuantía, con las especialidades que se siguen, es decir, la publicidad engañosa o ilícita se combate por la vía ordinaria con reglas que son particulares. En el 538 nos menciona la legitimación, quien puede actuar contra publicidad ilícita, los órganos administrativos competentes, asociaciones de consumidores, las personas naturales o jurídicas afectadas y en general, quien tenga un derecho subjetivo o interés legítimo. Y además la pretensión de cesación es admisible cuando la publicidad utiliza en forma vejatoria la imagen de la mujer. La protección alcanza tanto a intereses económicos como a la dignidad y también el respeto social. Luego tenemos el 539, nos habla de las reglas procesales previas. La solicitud de cesación o rectificación debe haberse presentado por escrito con constancia fehaciente de fecha, recepción y contenido. La cesación puede pedirse desde el inicio hasta el fin de la publicidad y el anunciante tiene 3 días para comunicar fehacientemente su voluntad de cesar y proceder a ello. En caso de un silencio negativo o incumplimiento, el requeriente, previa a justificación de haber solicitado la cesación, podrá demandar las pretensiones previstas. La rectificación puede solicitarse desde el inicio hasta 5 días después de terminada la campaña. El anunciante tiene 3 días para notificar su disposición a rectificar y si acepta y el requiriente acepta la propuesta, debe rectificar dentro de 5 días desde la aceptación. En resumen, la ley obliga a agotar una vía previa de requerimiento fehaciente antes de ir a juicio y fija plazos cortos para evitar dilaciones. Eso sería todo por la primera parte hasta el artículo 539. Buenos días, mi nombre es Tulio Alejandro Velázquez Ramírez, continuando con el capítulo 8 de especialidades, específicamente medidas cautelares. El artículo 540 nos habla sobre la finalidad de las medidas cautelares. Este artículo establece que el juez puede dictar medidas cautelares a solicitud del demandante cuando sea necesario para proteger los intereses involucrados en el proceso, incluso antes de que haya un daño real o intencional. Su objetivo principal es evitar que la situación se deteriore mientras se tramita el juicio. Entre estas medidas se incluyen la cesación provisional de actos ilícitos y la prohibición temporal de su continuación, especialmente cuando puede existir un riesgo grave para la salud o seguridad del patrimonio de las personas. Continuando con el artículo 541, nos habla sobre la excepción de la reclamación administrativa, es decir, el proceso de medidas cautelares que se puede iniciar directamente cuando el demandado es un órgano administrativo o un ente público, sin necesidad de agotar previamente los recursos administrativos. Esto agiliza la protección de derechos frente a actos ilícitos de la administración pública. Continuando con el artículo 542, nos habla sobre la carga probatoria. En casos de publicidad ilícita, eh, por ejemplo, cuando corresponde al demandado mostrar la veracidad de la información que difunde, esto refleja un principio general del proceso que
quienes poseen la información más directa sobre un hecho relevante es quien debe probar que esa información sea verídica, evitando obstáculos innecesarios para la parte demandante. El artículo 543 nos deja en claro sobre los contenidos de la sentencia. La sentencia que concede la medida puede imponer plazos al demandado para eliminar elementos ilícitos, ordenar la cesación definitiva, publicar la sentencia o difundir publicidad correctora. Esto garantiza que la medida cautelar tenga un efecto real y concreto sobre la situación que motivó la solicitud. Continuando con las condiciones generales de la contratación, ah, en el artículo 544 se nos deja claro el objeto, que es regular los procesos ordinarios dirigidos a controlar las cláusulas contractuales que pueden ser contrarias a la ley, permitiendo que cualquier persona o entidad afectada solicite al juez la tutela de sus derechos sin que importe la cuantía del reclamo. El 545 nos habla sobre las pretensiones. Se distinguen tres tipos de pretensiones: la cesación, la retracción y la declarativa. La cesación busca eliminar cláusulas nulas. La retractación, que la parte que recomendó su uso deje de hacerlo. Y la declarativa, reconocer formalmente que una cláusula es de condición general. Cada pretensión tiene efectos específicos sobre el contrato y la responsabilidad del demandado. El 546 nos habla de la conciliación previa. Antes de interponer una demanda, las partes pueden someter la controversia a un proceso conciliatorio. Eh, Esto es necesario y obligatorio ante la autoridad administrativa competente con el objetivo de proponer soluciones o redacciones alternativas que eviten el litigio. El artículo 547 y el 548 nos habla sobre la legitimación activa y pasiva. Se detalla quién puede demandar, eh, como asociaciones de consumidores, cámara de comercio, etcétera, y contra quién se dirige la acción, que puede ser empresas profesionales individuales o de este tipo. Esto define claramente los actores procesales y permite organizar correctamente la demanda colectiva o individual. El 549 nos habla sobre la prescripción. Establece los plazos para interponer las pretensiones colectivas: 2 años para cesación y retractación desde la inscripción de la cláusula, y 1 año adicional tras la declaración judicial de nulidad. La pretensión declarativa no prescribe, garantizando su efectividad futura. El 550 nos habla sobre la sentencia. Describe los efectos de la sentencia según la pretensión. Obliga a eliminar cláusulas, retractarse de recomendaciones o declarar condiciones generales, asegurando que el fallo tenga consecuencias concretas sobre el contrato y los derechos de las partes. Artículo 549 nos habla sobre la prescripción, que establece los plazos para interponer las pretensiones colectivas: 2 años para la cesación y retracción desde la inscripción de la cláusula, y 1 año adicional tras la declaración judicial de nulidad. La presentación declarativa no prescribe, garantizando su efectividad futura. El 550 nos habla específicamente de la sentencia. Describe los efectos de la sentencia según la pretensión. Obliga a eliminar cláusulas, retractarse de recomendaciones o declarar condiciones generales, asegurando que el fallo tenga consecuencias concretas sobre el contrato y los derechos de las partes. Pasándonos específicamente al retracto, en el artículo 553 al 554, nos habla sobre cómo éste regula los procesos para ejercer el retracto legal o convencional, permitiendo a la parte afectada recuperar bienes
o derechos adquiridos bajo ciertas condiciones. La demanda debe ir acompañada de documentos que prueben el título del retracto y la consignación del precio, garantizando que la solicitud tenga respaldo probatorio desde su inicio. Por último, tenemos las pretensiones colectivas reguladas en del artículo 566 al 582, las cuales reconocen las pretensiones colectivas, difusas o individuales homogéneas, permitiendo que grupos de personas afectadas puedan litigar conjuntamente frente a uno o varios demandados, es decir, demandas colectivas. Estas pretensiones y legitimación define quién puede interponer demandas, como asociaciones de consumidores, ministerios públicos, procuraduría, y los derechos que se pueden tutelar, incluyendo la cesación de conductas ilícitas y la reparación de daños. La legitimación depende de la representatividad y de la determinación de los afectados. En los artículos 571 al 74 habla sobre el control judicial y acumulación. El juez analiza la representatividad, relevancia social y concurrencia de intereses antes de admitir la demanda, pudiendo acumular procesos para evitar duplicidad. Las medidas cautelares y la audiencia preliminar reguladas en el artículo 575 al 578 se pueden dispensar las cauciones, ordenar medidas inmediatas y realizar audiencias preliminares. El juez puede dividir la demanda en distintos procesos según la naturaleza de los intereses afectados. Por último, la sentencia, eh, regulado en el 579 al 582, nos habla sobre la publicidad y la indemnización. La sentencia determina quién se beneficia por ordenar publicación y ejecución y establece mecanismos de indemnización a través de un fideicomiso o actividades de reparación, garantizando la protección efectiva de un bien jurídico.